importancia tanto para la universidad, para la Facultad de Humanidades, como para el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, que cuenta con 24 años de experiencia trabajando en la incorporación transversal de la perspectiva de género en los ámbitos públicos y privados, tanto del Departamento del Valle, del Cauca, la región suroccidental, en Colombia, y actualmente trabajamos en la construcción de la política de género para la Universidad del Valle. A partir de noviembre del 2016, con el reconocimiento nuevamente por el Consejo Académico del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, el Comité Asesor consideró importante crear un espacio que nos permitiera socializar y debatir las investigaciones realizadas tanto por los grupos de investigadores e investigadoras adscritas al centro, como también de las distintas investigaciones que se vienen realizando en diferentes lugares del país. Es por eso que esta es una excelente oportunidad para contar con una de las profesoras de mayor trayectoria perteneciente al centro, la profesora Gabriela Castellanos. Muchas gracias, Gabriela, por estar hoy aquí. La profesora Gabriela nació en Santiago de Chile. De Cuba. Perdón. Ya estoy cieguita, Gabriela. Discúlpame. Gabriela nació en Santiago de Cuba y se educó en Estados Unidos. La profesora Castellanos es PhD en análisis del discurso de la Universidad de Florida. Es magíster en teología de la Universidad de Notre Dame en Indiana y estudió filosofía y francés en el College Marykleer Detroit, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Santiago de Cali, en Colombia. Desde 1972 hasta 1996 enseñó literatura y lingüística en la Universidad del Valle. Posteriormente ha enseñado teoría de género en esta misma institución. Es profesora de la línea de estudios de género del doctorado en humanidades. Actualmente también dirige el grupo Género, Literatura y Discurso y es investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, del cual fue cofundadora y directora durante muchos años. Fue cofundadora y codirectora de la revista La Manzana de la Discordia. También la editó durante varios años. Ha publicado numerosos artículos y 18 libros, entre ellos 2 novelas, una titulada Jalisco pierde en Cali, publicada en el 2015, y la otra Las guerras de Alejandra, publicada en el 2005. También la profesora Castellanos ha publicado 4 volúmenes de poemas: Madriguera en 1982, Enjambre en 1992, El alma de la piedra en el 2002 y Bocetos para una autobiografía en el 2014. De sus libros y ensayos, el más reciente es Rebelión contra el olvido. Mujeres escriben sobre escritos de mujeres, publicado en el 2016, del cual es compiladora con la profesora Maricruz Calvo, también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. La profesora Gabriela ha recibido múltiples distinciones en 3 países. En 2014 fue nombrada profesora especial de la Universidad del Valle. En el 2005 fue nombrada profesora honoraria y en 1991 profesora distinguida de la misma institución. Es por eso que el Comité Asesor ha querido hoy, con esta importante trayectoria de la profesora Gabriela y reconociendo que fue cofundadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que ella haga la apertura de este espacio que hemos denominado Miércoles de Estudios de Género, Pluralidad y Diversidad. La profesora entonces hoy hará una conferencia
que ella ha titulado Puño, Palabra e Imagen, Violencia Simbólica y Física contra las Mujeres en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba Nubia. Bueno, yo creo que debo estar allá porque necesito ir pasando. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerles por estar aquí y contarles por qué escribí esta presentación. Todos sabemos que ha habido en los últimos años un gran interés de parte de instituciones gubernamentales y privadas por combatir la violencia contra las mujeres. Se ha visibilizado el problema y se han buscado múltiples avenidas para solucionarlo. Sin embargo, el fenómeno sigue en aumento. Lo que hago en este trabajo es tratar de explorar lo que pueden ser algunas de las causas por las cuales no se logra realmente erradicar semejante tragedia como es la violencia contra las mujeres en Colombia. Bueno, en esta presentación, aunque hablaremos de la violencia física también, me voy a centrar más en la violencia simbólica. Lo que busco aquí es mostrar qué instancias de violencia simbólica podemos identificar, cuáles son algunas de las causas de este tipo de violencia, cómo entender un caso de violencia física y simbólica y finalmente, cómo podemos erradicar las violencias, tanto la física como la simbólica. Empezaré con algunos conceptos preliminares. Se habla mucho del machismo, pero pocas personas lo han definido. Victoria Sendón de León dice: el machismo es el síntoma de una enfermedad profunda, estructural y sistémica que se llama patriarcado. Aunque la palabra patriarcado ha sido muy debatida en los estudios de género, hay personas que consideran que no debe utilizarse, sin embargo, hay una gran proporción de investigadoras que la usan. Y aquí tengo la definición que da Luce Irigaray, la filósofa francesa de patriarcado. Dice: es un respeto exclusivo por la genealogía de hijos y padres y la competencia entre hermanos. Es decir, se respeta lo que lega el padre a los hijos varones, más no lo que las mujeres y las madres pueden aportar a la sociedad. Su característica principal es la subordinación de las mujeres, o sea, el hecho de que las mujeres están en un escalón más bajo, siendo todas las otras cosas iguales que los hombres que tienen las mismas condiciones sociales. ¿Cómo sabemos que la subordinación de las mujeres persiste? Hay personas que dicen: bueno, ya ustedes han logrado tanto, ¿qué más quieren? El informe de la UNESCO en 2014 sobre la igualdad de género y la cultura dice: el diagnóstico de género identifica cuáles son los síntomas comunes con otras áreas de la vida socioeconómica. Participación limitada de la mujer en funciones de dirección, el llamado techo de cristal. O sea, el hecho de que las mujeres, a pesar de que se destaquen, a pesar de que se eduquen, a pesar de que tengan mucha experiencia en una determinada rama del quehacer social, no logran ascender a los puestos de dirección en la misma proporción que los hombres. Segregación en ciertas actividades, lo que se ha llamado las paredes de cristal. O sea, a las mujeres les queda mejor estudiar literatura que estudiar ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Les queda mejor hacer cierto tipo de carreras que son supuestamente más afines a ella porque son más femeninas, porque están más relacionadas con el ser madre, y se les encasilla de esa manera. Segregación, bueno, ya lo dijimos. Oportunidades restringidas en la formación continua, el desarrollo de capacidades y en la creación de una red de contactos. No basta con educarse. Existe algo que los sociólogos ingleses y norteamericanos han llamado The Old Boys Club, el club de los muchachotes, de los amigotes.
podíamos traducirlo libremente. O sea, no basta con destacarse en una profesión, hay que tener una red de apoyo, de contactos. Y esa red, en la mayor parte de los casos, le está vedada a las mujeres. Así era desde que yo entré en esta universidad. Siempre cuento una anécdota, los que ya me la han oído anteriormente me perdonarán, pero es una anécdota muy diciente. Durante mucho tiempo yo iba a las asambleas y a las reuniones de la Universidad del Valle y yo era la única mujer que hablaba. Ninguna otra mujer levantaba la mano para hablar. Por eso me gané una fama no muy favorable de parte de muchos colegas. Pero hubo una crisis y en ese momento empezaron las mujeres a hablar, empezaron a participar. De todas formas, antes de esa crisis, y ahora parece que es diferente, pero antes de esa crisis, uno llegaba a una asamblea y de pronto los hombres tenían todo el conocimiento y ofrecían unos análisis muy profundos, muy bien elaborados de algo que el decano o el rector o el vicerrector nos acababa de contar, y uno se maravillaba del talento de estos colegas. Pues resulta que la noche anterior ese decano o ese vicerrector había estado tomando cerveza con estos individuos que al día siguiente salían con sus análisis brillantes. Esa red de los amigotes, de los buenos amigos, no la tenemos las mujeres. Esa red de contactos es algo que se convierte en un obstáculo para el ascenso. La desigualdad existente en relación al trabajo no remunerado. A la mujer se le paga menos que al hombre por el mismo trabajo. Las pésimas condiciones de trabajo, como el trabajo a tiempo parcial, contractual, el carácter informal. Las mujeres están mucho más presentes en el trabajo a destajo, en el trabajo informal, en el trabajo por cortos contratos, así como el mantenimiento de los estereotipos de género sobre los papeles culturalmente apropiados para la mujer y al hombre, sin que medie necesariamente un previo consentimiento de las partes. La ausencia de estadísticas culturales desagregadas por género es un factor que encubre la diferencia existente entre géneros y los retos a los que directivos y políticos deben hacer frente. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres son directores de orquesta en Colombia? No sabemos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son directores de cine en Colombia? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son decanos en Colombia? Bueno, quizá lo del decano ya lo podemos saber, pero hay muchos otros datos culturales que no tenemos. Todo esto configura una imagen de lo que es la subordinación de las mujeres en el milenio actual, en el 2017. Ahora, como ya les decía, muchas agencias gubernamentales nacionales e internacionales se están ocupando del problema de la violencia cada vez más, y esto es muy bueno, y es muy bueno que haya un interés de pasar leyes, de visibilizar la violencia, de combatirla, pero tenemos que ir más profundo, tenemos que ir más allá de solo mirar el problema específico de la violencia, como yo voy a decirles. Bueno, por ese interés, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como cualquier acto de violencia basada en el género que produzca como resultado o tenga probabilidad de producirlo daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento para las mujeres, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privaciones arbitrarias de libertad, ya sea que ocurran en la vida pública o privada. Bueno, veamos entonces algunos aspectos de las violencias contra las mujeres en Colombia. No voy a dar estadísticas, esas es más fácil conseguirlas. En internet pueden ustedes buscar las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, de la ciudad de Cali, de la gobernación, etcétera, ¿no? Pero sabemos, voy a dar solo algunos ejemplos, sabemos que la violencia física contra las mujeres en Colombia es alarmante. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en una investigación
junto con la Universidad de La Sabana, en marzo de 2017 publicó sus resultados diciendo que la violencia contra la mujer va en aumento. Por ejemplo, de muchas cifras que ellos nos dan, vemos que los feminicidios han aumentado un 22% entre 2015 y 2016. 22% es una cantidad más de la quinta parte, ¿no?, de aumento. La violación y el abuso sexual muchas veces no son reconocidos, aunque cada vez lo son más, y cuando lo son se tiende a culpar a las víctimas de haberlo provocado. O sea, no es raro que inclusive una amiga te diga, bueno, ¿y no será que te vestiste mal? ¿No será que quizás le diste una impresión de algo, de que eras un poquito más libre de lo que... Sí, o sea, hay una presunción de culpabilidad. La ley colombiana dice que debe haber una presunción de inocencia contra los agresores, pero aquí las agredidas también merecen una presunción de inocencia y no de culpabilidad. La violencia, incluyendo la sexual, es más acentuada contra las mujeres afrocolombianas o indígenas. O sea, si las mujeres mestizas, blancas, sufren este flagelo, en el caso de las mujeres pobres y de las mujeres de etnias subordinadas, como son las afrocolombianas y las indígenas, el caso se hace mucho más agudo. Bueno, en el conflicto armado, sabemos que se ha firmado ya el acuerdo, estamos supuestamente en el post-acuerdo con la FARC y con el ELN se está en vías de hacerlo. Sin embargo, lo que aquí dice Amnistía Internacional es algo que todavía produce un impacto en las mujeres. La violencia contra las mujeres, en particular la sexual, llegando hasta la violación y la mutilación genital, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica que utilizan todos los bandos del conflicto. Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones, por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo. Esto produce un impacto social y cultural que no se acaba por el hecho de que se haya firmado un acuerdo. Bueno, entonces estamos ante una situación generalizada de subordinación social y cultural de las mujeres, que es el marco de la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son algunos aspectos de la subordinación social de las mujeres? En formas objetivas estamos subordinadas en el campo de la economía. En las finanzas hay muy pocas mujeres que tengan puestos de dirección, de altos puestos en la finanza. En la industria lo mismo, en el empleo, en los salarios, etcétera. En la educación, ya hablamos de las paredes de cristal, hay ciertas carreras que se consideran más aptas para las mujeres, y esto conduce no solo a que las mujeres que tienen talentos para la matemática o para la ingeniería, por ejemplo, no logren sus ambiciones, sino que además la sociedad sufre en la medida en que los talentos de las mujeres se desperdician en estos campos. En política, pues todos sabemos, nunca había una mujer presidenta, a través del tiempo se mantienen unos porcentajes ínfimos de participación de las mujeres en el campo legislativo, inclusive en el judicial, etc. En nuestros cuerpos, en salud, reproducción, hay una violencia, no solo en los casos de abuso físico contra las mujeres, es una forma de violencia, por ejemplo, el hecho de que las mujeres que desean abortar sean sometidas a un interrogatorio, sean muchas veces los médicos, las personas que las atienden, traten de convencerlas de no abortar. Solamente hay posibilidades de aborto por tres causales, y en muchos otros casos no se tiene todavía ese derecho, etc. Bueno, en Colombia, como ya vimos, el cuerpo de las mujeres se convirtió en botín de guerra.
Pero además de todas estas condiciones, y todavía podría seguir añadiendo aspectos de la subordinación social de las mujeres, pero hay una subordinación subjetiva que es más básica y más insidiosa porque puede ser menos visible, que es la simbólica. Bueno, como veremos, la violencia física se sustenta en la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos. Al ser simbólica no quiere decir que no esté inscrita en los cuerpos, es física, puesto que es parte de los hábitos que se han formado a través de los siglos y que son inculcados a las mujeres. Al margen de cualquier coacción física, pero esta magia entre comillas, este hecho sorprendente de que la violencia simbólica lleve a las mujeres a aceptar e inclusive muchas veces volverse cómplices de la violencia que padecen, solo opera apoyándose en unas disposiciones registradas a la manera de resortes en lo más profundo de los cuerpos. O sea, llevamos en nuestro cuerpo unos resortes que nos hacen actuar de ciertas maneras que conducen a nuestra propia subordinación. ¿Cuáles son estos resortes? Todo esto es de Pierre Bourdieu en la dominación masculina. Esquemas de percepción, o sea, las formas en que vemos el mundo, de apreciación y acción que constituyen los hábitos y que sustentan, antes que las decisiones de la conciencia y que los controles de la voluntad, una relación de conocimiento profundamente oscura para sí misma. Es una frase bellísima, ¿no? Es una forma de conocer que es oscura para sí misma, o sea, la misma forma de conocer no se conoce a sí misma, no sabe de dónde viene eso que sabe. ¿Qué es lo que sabe? Esa mujer en cuyo cuerpo está inscrito los resortes que la hacen aceptar la dominación masculina. Ella sabe que esto está bien, ella sabe que está muy bien, que es justo, que es necesario que la dominen. Ese saber es oscuro para sí mismo. Y usted le pregunta a la mujer que está aceptando la dominación, le dice, no, ¿cómo le ocurre? Yo jamás aceptaría eso. Pero es un conocimiento que existe, que está allí, pero que es profundamente oscuro para sí mismo. La violencia física y la simbólica se alimentan entre sí. La violencia simbólica justifica la subordinación social, que es la base de la violencia física. Y la violencia física contribuye a devaluar culturalmente a las mujeres, en la medida en que las mujeres son golpeadas, son violadas, son asesinadas, su valor social disminuye. Se les ve como más débiles, menos importantes, menos capaces de defenderse, más frágiles, más necesitadas de protección, más incapaces. ¿Sí? Y esto contribuye a devaluar culturalmente a las mujeres, alimentando a su vez la violencia simbólica. Bueno, uno de los aspectos más terribles de la violencia simbólica es la complicidad de los dominados. Padecen violencia simbólica no solo las mujeres, también todos los subordinados, los pobres, los afrocolombianos y afrocolombianas, los indígenas, los discapacitados, las personas con sexualidades diversas, tienden a ser cómplices de la misma dominación que padecen. Los dominadores logran convencer a los dominados y a las dominadas de que su subordinación es tal como deben ser las cosas. Esta es la violencia que la cultura ejerce sobre los subordinados y subordinadas. La violencia simbólica es aquella que se ejerce sobre un agente con la anuencia de este, o sea, con la aceptación de este. Nos dice Bourdieu. Así los dominados o las dominadas se convierten en cómplices de la dominación a la que están sometidos. En el caso de las mujeres se configura por el hecho de que la mujer acepta su dominación como natural, inevitable e inclusive justa. Esa aceptación no es algo innato, no es algo natural,
es producto del arraigo cultural de la violencia simbólica contra las mujeres. Entonces, hay una complicidad tácita de los subordinados y las subordinadas con la subordinación, y esto es parte de lo que podríamos llamar un trabajo ideológico. O sea, hay una forma de inculcar ideológicamente una serie de ideas de tal forma que se inscriben en el cuerpo mismo. Entonces, hablar de complicidad no significa que se culpe a los subordinados, por el contrario, lograr esa complicidad es algo que se hace mediante la violencia simbólica. Me perdonan ahí la redundancia, lograr esa complicidad se logra, está mal redactado, lo modificaré. Lograr esa complicidad es algo que se hace por medio de la violencia simbólica. Construir esa complicidad es el trabajo ideológico de toda nuestra cultura. No es algo inocente, no es algo que surge así porque sí. Por el contrario, dice Castells, la forma esencial del poder está en la capacidad de moldear la mente. O sea, lo que es más importante para el poder no es solamente mantener a las personas calladas, dóciles, sino que para lograrlo tienen que primero moldearles la mente. En el caso de las mujeres, el trabajo ideológico consiste en convencernos de la necesidad de que prime lo masculino, de la primacía de lo masculino, desde la familia, de las costumbres domésticas hasta la política, y justificar el privilegio de los varones. ¿Cómo? Bueno, en México hay un dicho, cuando la comida es poca, a la niña no le toca. Desde eso, desde la alimentación, hasta el hecho de que tendemos a atender a los varones. Yo he visto, me estremezco, que en algunas reuniones en que hay, por ejemplo, un buffet, ¿no? Y la gente va y se sirve, hay mujeres que le sirven primero a sus maridos, llevan el plato y luego se sirven ellas. Desde eso hasta el hecho de aceptar que no nos dejen hablar en las reuniones, que un varón, después que hemos dicho algo y ha habido un silencio y nadie aparentemente nos escuchó, otro hombre diga lo mismo y todo el mundo diga, ah, pero qué idea tan excelente, aceptar eso. Bueno, de mil maneras estamos justificando y aceptando el privilegio de los varones. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa complicidad de las mujeres con la propia subordinación en nuestro medio? Una de las formas más insidiosas de esa complicidad es el sadomasoquismo, o sea, la aceptación pasiva de la violencia sexual. Algunas mujeres, nos dice una filósofa norteamericana, Sandra Barkey, adoptan explícitamente el sadomasoquismo como consecuencia de la serie de violaciones de todo tipo que viven las mujeres a lo largo de su vida. O sea, adoptan la actitud de que esperan un maltrato e inclusive consideran que ese maltrato les da placer. El esposo, me salté. Muchos hombres y muchas mujeres consideran que los actos de violencia contra las mujeres son naturales, satisfactorios y eróticos. ¿De dónde sale esto? Bueno, desde la abuelita que dice a la niña que maltratada por el marido, mi hija, rece, tranquila, los hombres son así, hasta fuentes culturales como las novelas llamadas románticas, donde hay un hombre dominador y maltratador y la mujer al final lo doma y el hombre se vuelve un corderito. Las telenovelas, 50 sombras de Grey, increíble, una película tan reciente donde se hace una apología al sadomasoquismo femenino, a la aceptación de las mujeres, una aceptación masoquista de el maltrato. La pornografía. Hoy la pornografía es, con el internet,
se ha vuelto algo realmente mucho más grave, mucho más complicado que lo era cuando los hombres tenían que comprar la revista Playboy, por ejemplo, ¿sí? Ahora en el teléfono, en la tableta, en el computador, tienen acceso a una pornografía que cada vez es más violenta. Hay una nueva práctica, que me dijeron el nombre, se me olvida, pero me lo dijeron ayer, me lo dijo mi hija cuando le conté que iba a hablar sobre este tema, que es una práctica pornográfica que tiene su nombre, en el cual el varón penetra a la mujer que ha metido su cabeza dentro de un sanitario. Yo nunca lo he visto, pero por ahí hay gente que hace que sí con la cabeza, como que sí lo ha visto. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué cosa tan grotesca? Y sin embargo, es algo que nos muestra cómo la sexualidad y la violación a las mujeres y el irrespeto a las mujeres puede producir placer en sí mismo. Bueno, muchas mujeres hemos sido educadas en gran medida para tolerar la humillación sexual, e inclusive para desearla. Pero allí precisamente, en ese tipo de deseo femenino construido por la cultura, reside uno de los mayores obstáculos para erradicar la violencia simbólica del sadomasoquismo y la pornografía denigrante contra las mujeres. Vamos a examinar ahora un caso que sucedió hace unos años, el caso de Lisette Ochoa, violencia física y violencia simbólica. Pasemos a los hechos. Miren la mujer cómo era, cómo quedó después de la golpiza que le dio su marido. Pasemos a la próxima. ¿Cuáles son los hechos? Rafael Dangond Lacouture, de una familia prestante de Barranquilla, durante casi 3 horas golpeó salvajemente a su mujer Lisette Ochoa porque ella en una fiesta, en un club de personas de alta sociedad de Barranquilla, bailó con otro hombre y la puso al borde de la muerte. El esposo victimario la comenzó a maltratar dentro del mismo club, luego la arrastró hacia el carro, continuó pegándole en el carro, la llevó a la casa, le siguió pegando. En un momento de descuido, ella llama a su padre y su padre se presenta en el apartamento, y en ese momento Rafael Dangond Lacouture busca una pistola y le dispara al padre de su mujer. Afortunadamente no, estaba muy borracho, no lo hiere, y el padre logra sacar a Lisette de la casa y llevarla a un hospital. Fue una tía de Lisette la que tomó las fotos y las colgó en Facebook y se volvieron, como se dice hoy, virales. Esto sucedió creo que en el 2004 o algo así. Bueno, ¿cómo llegó Lisette a ese extremo? ¿Por qué escogí este caso? Porque la revista Soho logró que Lisette hablara, se confesara sobre su matrimonio, y eso da un testimonio realmente impresionante después de que sale del hospital. Dice: mi matrimonio era muy normal, dice Lisette. Pensaba yo, de vez en cuando un grito, bueno, el pobre tiene su carácter. Que se molestó por aquello, tal vez él tenga razón. Si no hice lo acordado y se ofuscó, yo pensaba en ser más puntual para la próxima. Que él tiene poca paciencia, no importa, a mí me sobra. Y la peor excusa que yo me daba era: nos amamos, y el amor es en las buenas y en las malas, si no, no es verdadero amor. Vemos ahí la huella clara de esa romantización del abuso sexual que nos traen las novelas y las telenovelas. Por la próxima. ¿Por qué aguanto tanto? Dice ella: divorciarme no era una opción. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir la gente? ¿Quería decir entonces que me había equivocado? ¿Cómo iba a independizarme económicamente? No era fácil, más fácil era aguantarme. Como dice el dicho, más vale bueno conocido que malo por conocer. Qué tonta fui. Lo interesante aquí es que, haciendo un análisis del discurso, ella usa mal el refrán. El refrán es: más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, aunque sea malo, si usted ya lo conoce, es mejor no buscar otro nuevo, que a lo mejor puede ser bueno o ser malo. Pero ella lo dice al revés. Bueno,
Nunca más, no aguanto más. Todo esto es tomado de la confesión que ella publica en la revista Soho. No puedo taparlo más. Después de todo, yo era la más equivocada en esta historia. No soy yo la que tiene que avergonzarse, es él. No soy yo la que tiene que tapar el problema, es él quien tiene que evitarlo. No es mi culpa, toda la culpa de la agresión la lleva él. O sea, ahí nos da la idea que posiblemente ella sufrió esas agresiones antes y consideró que eso la avergonzaba, que la humillaba y que por tanto había que encubrirlo. Ahora ella se da cuenta de que no es así. Por eso me lleno de fuerzas y publico mi historia, no para distraerlos con ella, sino para concientizar y mostrarles a las mujeres que no es normal que su esposo sea un agresor. Las anormales somos quienes lo permitimos. Por querer proteger la imagen de él ponemos en peligro nuestras propias vidas. ¿Vale la pena realmente? No, no lo creo. La vida es amor y solo eso es lo que tenemos que recibir. Que no es fácil hacerle frente a este problema, yo lo sé, pero más difícil sería decirles a tus familiares que tu vida llegó a su fin porque tu esposo lo quiso así. Final feliz, ¿cierto? No. El desenlace. A pesar de estas declaraciones, finalmente Lisette Ochoa perdonó a su marido agresor, retiró los cargos en su contra y volvió a vivir con él. El caso de la mujer barranquillera, aquí estoy citando a la revista Semana, esto fue en el 2006, en noviembre del 2006. El caso de la mujer barranquillera que conmoció al país sufrió un sorpresivo giro, la víctima, bueno, eso ya lo dije. La historia de Lisette Ochoa es similar a las de miles de mujeres en Colombia. Es víctima frecuente de una violencia despiadada por parte del hombre que dice amarla. La diferencia es que su caso tuvo una resonancia nacional porque sus propios familiares que le salvaron la vida rescatándola cuando era agredida y trasladándola de urgencia al hospital, le tomaron fotos que colgaron en internet, lo que provocó un rechazo nacional. Bueno, ¿por qué este desenlace? ¿Por qué regresa Lisette Ochoa con su agresor? Yo pienso que volvamos a lo que ella dice de por qué lo toleraba antes y ahí podemos encontrar las razones. La excusa del amor, ella dijo que antes lo toleraba porque pensaba que el amor es en las buenas y en las malas. Aparentemente volvió a pensar así cuando volvió con él, o sea, una romantización del abuso y de la violencia. El problema de la imagen social, son personas de clase alta y dice divorciarme no era una opción. ¿Qué iba a decir la gente? Quería decir entonces que me había equivocado. El miedo a la independencia. ¿Cómo iba a independizarme económicamente? No era fácil, más fácil era aguantarme. O sea, la idea de que la mujer debe estar en la casa, no debe salir al mercado, porque es más fácil que el marido la sostenga, entre comillas, a pesar de que ella desarrolla un trabajo en el hogar. Los saberes convencionales, como dice el dicho, más vale bueno conocido que malo por conocer. O sea, los dichos, los refranes, los chismes, las palabras que circulan en nuestro entorno tienen muchas veces una fuerza y producen efectos terribles. Bueno, la violencia física contra Lisette la ejerció su marido. La violencia simbólica fue el efecto de todo ese trabajo ideológico que hubo que hacer a lo largo de toda su vida para convencer a una mujer de estrato alto, educada y joven, que era preferible volver a convivir con el maltratador antes que construir su independencia. Ahora bien, aquí quiero que hagamos un pequeño examen de conciencia, un autoexamen. ¿Es el caso de Lisette Ochoa radicalmente distinto del de la mayoría de las mujeres colombianas? Aunque la mayoría de las mujeres colombianas no sufrimos semejantes golpizas, aunque la violencia física, siendo muy común, no es universal, podemos preguntarnos hasta qué punto muchas mujeres toleramos algún tipo de violencia. Algunos casos comunes, la justificación ideológica de estas realidades. Aceptamos la doble o triple jornada liberal, o sea, aceptamos que somos nosotras las que tenemos que enfrentar todo el trabajo doméstico
a pesar de que estamos en el mercado laboral igual que los compañeros. La mujer inaudible en el trabajo, aceptamos eso de que no se nos escucha, de que tenemos un estatus inferior, nuestra voz no tiene el mismo estatus que la voz de un varón. La mujer carga ladrillos, la mujer a la que se le asignan los trabajos más meniales, los trabajos de menor prestigio, y lo acepta. La doble moral sexual. En la medida en que justifiquemos este estado de cosas en nuestras vidas, realmente estamos haciendo en una pequeña medida lo mismo que hace Lisette Ochoa, justificar la violencia contra nosotras mismas. Entonces, esa tolerancia de las injusticias que padecemos es una forma de violencia simbólica. El compañero de trabajo que nos pasa el brazo y nos da un abrazo un poco molesto. El jefe que hace lo mismo. Tantas otras formas en las cuales toleramos la violencia que padecemos. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes si la revista Soho realmente defiende a las mujeres. Cuando publicó el testimonio de Lisette Ochoa, la revista Soho publicó esta frase, este párrafo: un hombre que le pegue a una mujer no es un hombre, es una bestia. Creemos que Soho, la revista para hombres, debe estar plena y abiertamente alineada en la idea de que la violencia contra las mujeres es inaceptable. Nunca más, que sea nuestra causa. Por eso invitamos a Lisette Ochoa para que escribiera este texto en el que cuenta lo que le pasó, y quisimos hacerle el homenaje simbólico de que fuera portada para poder decir con ella: nunca más. Muy valiente, Daniel Samper. Muy chévere. En la página siguiente de esa revista Soho está la vieja del día. O sea, el señor está protestando airadamente contra la violencia física, pero continúa haciéndonos una violencia simbólica al objetivar nuestro cuerpo. Y además al utilizar una frase tan denigrante como la vieja del día. O sea, si somos tan dignas de defensa, ¿por qué entonces no elimina el señor Daniel Samper Ospina las viejas del día de toda su revista? Bueno, la lucha entonces contra la violencia física es necesaria, es imprescindible, pero también es insuficiente. Cuando un medio como Soho condena la violencia física pero desvaloriza a la mujer, está contribuyendo a lo mismo que condena. Las campañas gubernamentales y privadas contra la violencia física, las nuevas leyes, la ley contra el feminicidio, las nuevas leyes contra la violencia contra la mujer, la condena mediática constante a los violentos, todo esto es necesario y es importante, pero no es suficiente. El saber convencional, por ejemplo, a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, condena la violencia física, pero crea una imagen de la mujer como débil, frágil, impotente. Tampoco basta con reconocer la sensibilidad especial o la intuición de la mujer, como hace, por ejemplo, el Papa Francisco en una de sus encíclicas, si al mismo tiempo se desvaloriza tanto la sensibilidad como lo femenino. O sea, el Papa Francisco es una mejora frente a Juan Pablo II, ¿no? O frente a Benedicto XVI, ¿era? Estamos mejorando, ¿sí? En materia de papas. Pero si realmente va a exaltar a la mujer por su sensibilidad especial y su intuición, que probablemente sí la tenemos, yo no sé, ratos lo dudo, pero bueno. Pero si la razón es más importante que la intuición, ¿sí? Y la fuerza es más importante que la sensibilidad, entonces alabarnos por esos aspectos pues no parece que sea en definitiva demasiado benéfico. Bueno, ¿cómo se construye la desvalorización de lo femenino? Lo que trato de decir es que la violencia física
se sustenta en la violencia simbólica y esta a su vez alimenta la violencia física. Pero ¿cómo se construye esa desvalorización de lo femenino? Hay unos factores objetivos, como hemos visto, la interacción entre violencia física y simbólica es recíproca. Los trabajos y funciones desempeñados por una mujer se desvalorizan, desde el trabajo doméstico hasta la medicina. Ustedes saben que en la Unión Soviética las mujeres se convirtieron en el 98% de los médicos. ¿Y saben qué pasó con la profesión médica? Sufrió una grave desvalorización. Los salarios en la Unión Soviética de las médicas y los médicos bajaron en un 50%. El prestigio de la carrera disminuyó. O sea, desde que un trabajo sea desempeñado por una mujer, tiende a desvalorizarse. Cuando las mujeres son exitosas, a menudo producen rechazo. Sea cual sea su posición en el espacio social, dice Sheryl Sandberg, las mujeres tienen en común su separación de los hombres por un coeficiente simbólico negativo. O sea, en las esferas más altas como en las más bajas, las mujeres frente a sus pares varones tienen una valorización inferior. Ahora, ¿cómo se construye la violencia simbólica como un arma contra las mujeres? Hay muchos modos, pero voy a señalar solamente algunos. En nuestra sociedad se inculca la idea de la subordinación de las mujeres por muchos medios, desde el reggaetón, ¿sí?, que sabemos que tiene unas letras muy violentas contra las mujeres en muchos casos, hasta la prédica en las iglesias. Cuando yo me casé me leyeron la encíclica creo que en la quinta epístola de San Pablo a los Corintios, pero no me acuerdo, donde dice que la mujer es la cabeza, como el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso lo siguen predicando. Desde los reinados de belleza hasta las revistas de modas, en toda la industria de la belleza. Desde las clases de educación física, he sido testigo de un profesor de educación física que lleva a sus estudiantes, niños y niñas, a un parque y les dice a la niña, bueno, váyanse a los columpios allá y cuéntense la última telenovela. Los varones vengan acá que vamos a practicar fútbol. Eso cada vez es menos cierto, pero sigue ocurriendo en muchos casos, hasta la clase de religión, pasando por la de la matemática, ¿no?, donde los profesores tienden a decirle a las niñas, mire, usted no se esfuerce tanto porque esto no es para usted. El mandato a callarse, a la docilidad, el acoso sexual, todas las concepciones, todos los discursos que justifican las dominaciones objetivas y la inferiorización de las mujeres. Sigamos con la desvalorización de lo femenino mediante la ideología. El saber convencional. La mujer buena vive para los demás. Todo lo sacrifica por su familia. Si él le pega, por algo será. La mujer es de la casa, el hombre de la calle. Cuídalo, consiéntelo, que si no se te va y te deja sola. Las mujeres son más organizadas, más detallistas. Le he oído decir esto a personas, no voy a decir sus nombres ni sus cargos, pero son personas que tienen altos cargos en esta universidad. Y se supone que nos están haciendo un reconocimiento, nos están dando un halago, nos están alabando, ¿sí?, por decir, no, es que ustedes son tan organizadas, tan detallistas, o sea, estos son hormiguitas, ustedes no son para las grandes ideas, ustedes no son para liderar grandes cambios en la sociedad, pero ustedes hacen ese trabajo diario chiquito, sin mucha importancia, y lo hacen bien. Entonces, sean ustedes la carga ladrillos aquí. Las mujeres jefas se vuelven peores que los hombres. No sé si esto será verdad o no, pero la verdad es que las mujeres jefas son toleradas. Lo que hace un jefe varón es 1000 veces más fácilmente tolerado que lo que hace una jefa mujer. La influencia de la iglesia, bueno, eso ya lo sabemos. Desde la casa hasta la escuela, los medios, todo esto contribuye a esa desvalorización de lo femenino. Esa dominación masculina que se enraiza en lo simbólico se perpetúa
Cuando los sujetos dominados toman conciencia de su dominación objetiva, pero no de la subjetiva, nos dice Victoria Sendón de León, actúan en muchos casos con los mismos esquemas aprendidos sin conseguir emanciparse de un esquema simbólico de dominación. Los esquemas inconscientes de dominación patriarcal sobreviven en las sociedades donde la mujer ha progresado grandemente. O sea, las mujeres acceden a la universidad, acceden al mercado laboral, pero siguen estableciéndose y perpetuándose esos esquemas inconscientes de dominación mediante lo que se ha llamado la violencia simbólica. ¿Cómo podemos emanciparnos de la dominación subjetiva? ¿Cómo erradicar la violencia simbólica patriarcal? Los avances de las mujeres, los cambios en las condiciones objetivas de subordinación, al influir en el respeto cultural a ellas, contribuyen a ir minando la violencia simbólica. Sin embargo, a veces esos progresos producen una reacción violenta en algunos hombres que temen perder sus privilegios. O sea, mientras más avanzamos, más nos atacan. Por eso hace falta un trabajo deliberado y consciente a nivel de toda la sociedad que ataque directamente la ideología patriarcal. Sí, la lucha contra la violencia es importante, contra la violencia física, es imprescindible, es importantísima, pero no puede quedarse allí. Necesitamos fortalecer la independencia de las mujeres en todos los sentidos, para que seamos fuentes de nuestra propia autoestima. O sea, que yo no me sienta importante porque tengo un marido, un padre, un hermano. Capaces de autofinanciarnos. O sea, no ser dependientes de alguien que nos sostiene, entre comillas, porque eso nos lo cobran carísimo, mucho más caro de la plata que nos dan. Gestoras de nuestro propio goce. Estos tres aspectos de la independencia de las mujeres fueron señalados por una psicoanalista argentina, Emilce Dio-Blechman, que vive creo que en Barcelona. Tenemos que ser gestoras de nuestro propio goce, es decir, tenemos que ser agentes de nuestra sexualidad y no vivir una sexualidad pasiva. Necesitamos sensibilizar a los hombres para que se conviertan en aliados y no en enemigos de las mujeres. Pero tenemos también que pensar que todo esto es posible. El día, dice Simone de Beauvoir, en que una mujer pueda amar con su fuerza, no con su debilidad, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para humillarse, sino para afirmarse. Ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Propongámonos construir una sociedad colombiana donde haya equidad y justicia entre hombres y mujeres, donde se dé un tratamiento de igualdad a lo que sea igual entre ellos y diferente a lo que sea diferente. Cuando las palabras y las imágenes que usamos hablen siempre de respeto a las mujeres, venceremos la violencia simbólica y por ende la física. Muchas gracias.